En este momento, mientras ves este vídeo, hay una planta creciendo en millones de estanques, canales y superficies de agua tranquila en todo el mundo. Nadie la cuida, nadie la siembra, nadie la riega. Y sin embargo, en menos de 48 horas, cualquier porción de esta planta se convierte en el doble. Un puñado se vuelve 2, 2 se vuelven 4. En 2 semanas, lo que cabía en una taza cubre una superficie del tamaño de una mesa. Y contiene más del doble de proteína que un huevo. Proteína completa, con todos los aminoácidos que el cuerpo humano necesita. La NASA la estudió durante años como candidata para alimentar a astronautas en misiones de larga duración. Comunidades en Asia llevan más de 2000 años consumiéndola. Y en buena parte del mundo occidental, está clasificada oficialmente como una molestia que hay que eliminar. Eso es exactamente lo que vamos a entender hoy. Al final de este vídeo, vas a entender 3 cosas que probablemente nadie te ha explicado juntas hasta ahora. ¿Qué es exactamente esta planta y por qué sus cifras nutricionales son tan distintas a las de cualquier otro cultivo conocido? ¿Por qué lleva siglos siendo utilizada en Asia y apenas 2 décadas siendo estudiada seriamente en Occidente? ¿Y qué dice la ciencia real sobre su consumo humano, sin exageraciones? Con los estudios encima de la mesa, hay un detalle en todo esto que cambia completamente la forma de entender por qué no está en ningún supermercado. Llegaremos a él. La planta se llama lenteja de agua. Su nombre científico es Lemna minor, aunque el género Lemna agrupa varias especies con propiedades similares. Pertenece a la familia de las lemnáceas y es técnicamente la planta con flor más pequeña del mundo. Lo que se ve flotando en la superficie del agua no es alga ni musgo. Es una planta completa con raíces, tallo y estructura celular propia. Su tamaño es de apenas 1 o 2 milímetros por unidad. Crece en colonias que pueden cubrir superficies enteras en muy poco tiempo. Y esa velocidad de expansión es precisamente lo que la convierte en una de las plantas más estudiadas de los últimos 40 años. En el ámbito de la nutrición y la sostenibilidad agrícola, no necesita suelo, no necesita fertilizantes comprados, no necesita riego. Crece en agua con luz solar y se multiplica sola, y en ese proceso de multiplicación es donde está todo lo interesante. En 1985, la NASA tenía un problema concreto. Las misiones espaciales de larga duración necesitaban un sistema de producción de alimento que funcionara en condiciones extremas. Espacio reducido, sin suelo, sin ciclos climáticos, con agua residual que había que reciclar de alguna forma. Probaron con decenas de cultivos. Ninguno cumplía todos los criterios simultáneamente, hasta que alguien propuso estudiar la lenteja de agua. Los datos que obtuvieron fueron publicados en la revista Advances in Space Research y sorprendieron a los propios investigadores. El contenido proteico en peso seco se situaba en torno al 45%. Para que esa cifra tenga contexto, el huevo entero contiene alrededor del 12% de proteína en peso fresco. El pollo ronda el 31%. La soja, que durante décadas ha sido considerada la fuente proteica vegetal más potente, se sitúa entre el 36 y el 40%. La lenteja de agua supera todos esos valores. Y lo hace creciendo en agua sin ningún insumo externo. Pero aquí viene lo interesante. La cantidad de proteína es solo la mitad del análisis. Lo que realmente determina si una proteína es útil para el cuerpo humano es su perfil de aminoácidos. Y eso es exactamente donde la historia se complica de una forma que nadie esperaba. En 2009, un equipo de la Universidad de Rutgers publicó en el Journal of Agricultural and Food Chemistry un análisis detallado del perfil aminoacídico de la lenteja de agua. Lo que encontraron fue que la proteína contenía los 9 aminoácidos esenciales, es decir, los que el cuerpo humano no puede fabricar por sí mismo y necesita obtener de la dieta, y que sus proporciones se ajustaban de forma muy cercana a los requerimientos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. No era proteína incompleta, era proteína de alta calidad en términos nutricionales, comparable a fuentes animales. Eso resolvía la pregunta sobre la composición, pero habría una nueva, mucho más grande. Si la ciencia lo confirmaba, si la NASA lo había estudiado, si los datos eran tan claros, ¿por qué nadie estaba hablando de esto? ¿Por qué no había una industria en torno a esta planta? ¿Por qué seguía creciendo en zanjas sin que nadie la recogiera? El problema era más profundo de lo que parecía. Si este tipo de contenido te parece útil, suscríbete ahora. Lo que viene a continuación es la parte que más cuesta encontrar explicada con claridad.
Para entender por qué la lenteja de agua no está en ningún supermercado, hay que retroceder más de 2000 años. Porque el problema no es que nadie la haya conocido. El problema es exactamente lo contrario. Las referencias escritas más antiguas sobre su uso aparecen en textos agrícolas chinos de hace más de 2000 años. Los agricultores de esa época documentaron algo sistemático. Los arrozales donde la lenteja de agua crecía con abundancia necesitaban menos aporte externo de nutrientes. Los peces que se alimentaban de ella en los mismos estanques mostraban mejor condición física. El ganado que la consumía crecía con más regularidad. No entendían los mecanismos detrás de esas observaciones, pero los resultados eran lo suficientemente consistentes como para construir sistemas enteros en torno a ellos. Con el tiempo, en el sudeste asiático se desarrollaron sistemas agrícolas integrados que combinaban arrozales, acuicultura y ganadería en ciclos cerrados, donde la lenteja de agua era el eje central. Crecía en la superficie. Los peces habitaban debajo. Las aves y el ganado consumían lo que se cosechaba en los bordes. Los residuos orgánicos de los animales enriquecían el agua. La lenteja la limpiaba y volvía a crecer. Era un ciclo que se sostenía solo, sin insumos externos, durante generaciones. En Tailandia, en Myanmar, en Vietnam, en Camboya, el consumo humano directo de esta planta está documentado en toda la región. Se preparaba en sopas, en ensaladas, mezclada con arroz. No era comida de emergencia ni de escasez. Era parte de la dieta habitual de poblaciones que la cultivaban de forma intencional. Y entonces llegó el siglo XX y lo que ocurrió después es lo que verdaderamente cambia cómo se entiende todo esto. La modernización agrícola del siglo XX priorizó modelos basados en monocultivos, en insumos comprados y en propiedad de la tierra. Los sistemas integrados de estanque que no encajaban en esa lógica fueron desapareciendo progresivamente en las zonas donde llegó esa modernización. El conocimiento que había sostenido civilizaciones durante milenios se fue reduciendo a comunidades rurales sin acceso a los nuevos modelos. No porque el sistema fallara, sino porque el nuevo modelo no lo necesitaba. O más bien, porque el nuevo modelo no podía monetizarlo. Hasta ese momento, era una historia de conocimiento que se pierde. Ahora pasa a ser algo distinto. Porque cuando ese conocimiento volvió a aparecer en los laboratorios de la NASA y cuando los estudios empezaron a acumularse, algo no encajaba. Y ese detalle es el que casi nadie menciona cuando habla de esta planta. En 2014, investigadores de la Universidad de Gießen en Alemania publicaron un estudio que fue más lejos que todos los anteriores. No solo analizaron la composición de la lenteja de agua en el laboratorio, realizaron ensayos controlados con sujetos humanos para medir dos cosas muy concretas: digestibilidad y biodisponibilidad. Es decir, no solo cuánta proteína contiene, sino cuánta proteína absorbe realmente el cuerpo cuando la consume. Los resultados fueron publicados y son verificables. La digestibilidad alcanzó el 93%. La biodisponibilidad fue comparable a la de la proteína del huevo, que es históricamente el referente con el que se comparan todas las demás fuentes proteicas. El sabor fue descrito por los participantes como suave. Con un ligero toque vegetal, no se observaron efectos adversos durante el estudio. La conclusión del equipo fue directa. La lenteja de agua es apta para el consumo humano directo como fuente proteica de alta calidad. Aquí es donde la historia se reencuadra completamente. Porque en el mismo periodo en que estos estudios se publicaban, en Estados Unidos la lenteja de agua estaba clasificada como especie acuática, molesta en decenas de estados. Cultivarla requería permisos específicos. Transportarla entre estados podía derivar en multas, y las pocas empresas que intentaron desarrollar un modelo comercial en torno a ella se encontraron con años de revisión regulatoria antes de poder operar. La justificación oficial es ecológica, y tiene una base real. La lenteja de agua se expande con mucha rapidez, y en ecosistemas donde no es nativa, puede alterar el equilibrio de la superficie acuática al bloquear la entrada de luz. Eso es un problema genuino en entornos naturales abiertos. Pero lo que cuesta explicar con esa justificación sola es la diferencia de trato. El trigo, el maíz, la soja, todos son cultivos que se expanden agresivamente, que desplazan especies nativas, que requieren la transformación masiva de ecosistemas para producirse a escala. Ninguno de ellos enfrenta barreras regulatorias comparables. La diferencia más evidente entre esos cultivos y la lenteja de agua es una sola. Los primeros sostienen cadenas de suministro enormes, requieren insumos comprados de forma recurrente y generan márgenes en cada punto de la cadena. La lenteja de agua no necesita nada de eso
crece con agua y luz, se multiplica sola. Y eso no es un modelo de negocio para una industria construida sobre la dependencia de insumos externos. No se puede afirmar con certeza que las regulaciones existan para proteger esos intereses. Lo que sí se puede observar es el resultado. Una planta con más de 2000 años de uso documentado, con estudios científicos sólidos publicados en revistas, revisadas por pares, con el respaldo de investigación de la NASA, sigue siendo prácticamente invisible en los canales de distribución alimentaria del mundo occidental. Y eso, como mínimo, merece una pregunta. Si has llegado hasta aquí es porque este canal te interesa, así que suscríbete para no perderte lo que viene. Lo que sí está ocurriendo, en paralelo a todo esto, es que el interés científico y aplicado no ha dejado de crecer. Países Bajos tiene actualmente varios proyectos de investigación sobre cultivo comercial de lenteja de agua para alimentación humana y animal. Diversas empresas en Europa están desarrollando procesos de obtención de proteína en polvo a partir de esta planta. La acuicultura lleva décadas utilizándola como complemento alimentario para peces de criadero con resultados documentados. Y en contextos de permacultura y agricultura urbana, su uso se ha extendido de forma considerable en los últimos años. Hay también estudios sobre su capacidad de purificación del agua que abren otra dimensión completamente distinta. Investigadores de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh demostraron que la lenteja de agua puede eliminar hasta el 95% del nitrógeno y el 70% del fósforo de aguas, con altas cargas de nutrientes. La planta no solo tolera esa contaminación, se alimenta de ella y crece más rápido. Las implicaciones para el tratamiento de aguas residuales agrícolas son significativas, y hay proyectos en curso en distintas partes del mundo explorando exactamente esa aplicación. Para el consumo humano directo, las formas más documentadas son en crudo, añadida a ensaladas o batidos, o seca y molida para obtener un polvo que puede incorporarse a distintas preparaciones. El sabor es suave y se integra fácilmente. Pero aquí es importante una advertencia que no se puede omitir. El consumo de lenteja de agua recogida de entornos naturales o aguas no controladas no es recomendable. La misma capacidad de absorber nutrientes y contaminantes del agua que la hace útil para la fitorremediación la convierte en un riesgo, si el agua en la que crece no es limpia. Para consumo humano, el cultivo en agua controlada es imprescindible. La historia de la lenteja de agua sigue un patrón que se repite con más frecuencia de lo que parece. Un recurso que existe y que comunidades tradicionales han utilizado durante siglos. Una ciencia que llega tarde y confirma lo que ya se sabía de forma empírica. Un sistema de distribución que no tiene incentivos para incorporarlo. Y un resultado final en el que el recurso permanece disponible pero desconocido para la mayoría. Lo que diferencia a la lenteja de agua de otros casos similares es la combinación de factores que reúne. La velocidad de crecimiento más alta de cualquier planta documentada. Un perfil nutricional que supera al de los cultivos proteicos más establecidos, una capacidad de purificación del agua que tiene aplicaciones industriales reales, y unos requisitos de cultivo tan bajos que cualquier persona con acceso a un recipiente y luz natural puede producirla. En sistemas de acuicultura doméstica, funciona como alimento para peces de forma muy eficiente, reduciendo la necesidad de pienso comprado. En la alimentación de aves de corral, hay experiencias documentadas que muestran mejoras en el perfil de ácidos grasos de los huevos. En sistemas de permacultura integrados, cierra ciclos de nutrientes de una forma que pocos cultivos pueden igualar, y en el contexto de la investigación nutricional actual, es uno de los ingredientes que más interés está generando para el desarrollo de proteína vegetal de alta calidad sin los costes ambientales de la soja. Lo que no tiene sentido es que todo esto lleve décadas siendo conocido en laboratorios, en comunidades rurales de Asia, en proyectos de permacultura, en investigación de la NASA, y siga siendo completamente invisible para la mayoría de las personas que compran proteína cara cada semana en el supermercado. Eso no es un misterio sin respuesta. Es una consecuencia predecible de cómo funciona la distribución del conocimiento cuando no hay un modelo de negocio detrás que lo impulse. Y la única forma de cambiar eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Preguntar, buscar, y no dar por sentado que lo que no está en el supermercado no existe o no vale la pena. La lenteja de agua lleva creciendo en cada estanque tranquilo del mundo desde mucho antes de que existiera la agricultura industrial. Ha alimentado civilizaciones, ha sido estudiada por agencias espaciales, ha sido confirmada por la ciencia como fuente proteica de alta calidad. Y sigue ahí, en cada canal, en cada zanja con agua parada, clasificada oficialmente como una molestia que hay que eliminar.
Lo que llamaban suciedad de estanque resulta que tiene el doble de proteína que un huevo, y eso, una vez que se sabe, es difícil de olvidar. Si quieres seguir descubriendo plantas, fermentos y alimentos con historia que casi nadie conoce, suscríbete al canal. Cada vídeo sigue el mismo enfoque: información real, referencias verificables y sin exageraciones. Nos vemos en el próximo.